Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Estamos aquí en una nueva edición de Dos Tercios, un programa que radiografía el proceso constituyente, y hoy día vamos a conversar en una suerte de resumen, en una suerte de raconto de lo que han sido estas 3 semanas de pausa en el proceso eleccionario, que es tan importante para definir lo que va a ser la conformación de la Asamblea Constituyente, pero también importante porque resulta que hay un par de elecciones paralelas, alcaldes y concejales y gobernador regional, y todo eso quedó suspendido en un limbo, ¿cierto? En un portal, como dice mi querido amigo Atricio, y estamos recién saliendo de él y vale la pena entonces volver a retomar esta conversación acerca del estado de ánimo para estas 2 semanas, que es la recta final del proceso eleccionario de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo estás, Atricio? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, Alejandro, estimados auditores? Yo muy bien. El país espero que bien también. Muy noticioso estas últimas semanas. Y como tú dices, desde el momento en que se paró la campaña política por un aplazamiento de estas elecciones, de esas tres, cuatro elecciones que van a haber en el mes de mayo, eh, ocurrió, hu- corrió mucha agua bajo el puente, como dicen en política, y se transformó precisamente este lío del 10% en un portal, en un antes y un después de lo que fue este proceso constituyente. Como sociedad, Alejandro, estamos protagonizando y viendo cómo ese oasis chileno, proclamado por el mismo presidente Piñera antes del estallido social del 18 de octubre de 2019, en realidad era un espejismo o lo que es peor, un castillo de naipes que se está derrumbando y sumiendo a la derecha política en una profunda crisis a puerta de una elección municipal, de una elección constituyente que pretende nada menos que elaborar una nueva constitución o pacto social y las elecciones presidenciales, ¿no? Por lo menos son las tres relevantes y obviamente la de gobernador. Pero yo tengo la anécdota, Alejandro, que viendo por la televisión el minuto a minuto de la votación del Tribunal Constitucional sobre la impugnación del proyecto del retiro del 10% de los fondos de la AFP, me acordé de algo futbolístico, del partido Brasil-Alemania del Mundial del año 2014, cuando Alemania cae derrotado por 7-1 en un día memorable. Fue tanta la humillación y la vergüenza que el staff técnico renunció a las pocas horas de terminado el partido. Pero acá en Chile, Alejandro, esta derrota del gobierno de Piñera ante el Tribunal Constitucional, que es una sumativa o una sumatoria de situaciones que le vienen acompañando desde que inició su gobierno, perdió 7-3, ¿no? En este Tribunal Constitucional. Pero la pregunta es, ¿qué ha provocado esto? ¿Una crisis en el conglomerado de derecha? ¿Una crisis del modelo presidencialista? ¿Un segundo aire de la clase política de centro izquierda que está en el Congreso Nacional? ¿Terminará su mandato constitucional el presidente Piñera? ¿O no pasará nada porque el poder político está en otra parte? Te interrogo a ti porque tú tienes una sapiencia política enorme. ¿Qué ha No pasado? ¿Qué ha tanto. provocado esto, Alejandro, en tu percepción? Bueno, hay que decir que eh, desde la instalación de esta discusión sobre la nueva constitución que ha de emerger desde una asamblea constituyente, la propia existencia de la asamblea constituyente va adquiriendo cada vez más fuerza. O sea, lo que estamos viendo en realidad de este escenario político que se licúa rápidamente es efecto de la asamblea constituyente. Aún no están los nombres de las personas que la van a constituir, pero ya se hace sentir y se hace visible su efecto. Y el efecto, básicamente hay que decirlo, implica que pronto todo esto se va a reescribir. Por lo tanto, los afanes de última hora de las administraciones de turno, del parlamento de turno, son afanes inmediatos, porque lo que está de algún modo perfilándose es que una vez que se instale el debate constituyente, el Parlamento va a dejar de ser eh, un escenario de realizaciones y un escenario eh, de propuestas, y esa discusión se va a trasladar sin duda hacia la Asamblea Constituyente. Así que lo que tenemos hoy día es una doble pérdida, diría yo.
O sea, efectivamente, en estas 3 semanas ocurrió algo que era impensado. Hace un mes y medio atrás estábamos hablando de que probablemente la derecha en su mejor rendimiento, al ir en una lista unificada, iba o va a conseguir, eso está en duda hoy día, al menos un 43% de la representación en la Asamblea Constituyente. Iba a estar sobre representada. Veíamos que el voto útil como herramienta o recurso era algo muy difícil de lograr porque la inercia hace que las otras listas sigan desunidas, y eso no ha cambiado. Pero sí lo que ha cambiado es esta percepción y esta confianza de la derecha en su desempeño. La pérdida y la derrota del gobierno en la discusión del retiro, del tercer retiro del 10%, ha golpeado la línea, por debajo de la línea de flotación, esta idea y fortaleza y ventaja que habían logrado en torno a la unidad, porque lo que quedó en duda y seriamente dañado es que se bajaron muchos actores del barco del gobierno. O sea, la barca del gobierno empieza a quedar cada vez más despoblada, y la votación en la Cámara Baja y en la Cámara Alta dieron cuenta de eso. O sea, eh, y, y por el otro lado, yo creo que no es bueno sacar cuentas alegres porque la oposición, si bien es cierto, hoy día aparece como muy fuerte, como una opción de un parlamento que prácticamente gobierna, y por lo tanto aparece con una imagen de fuerza, pero la verdad es que no ha ganado nada. Porque, eh, porque aquí empiezan los verdaderos problemas. Vamos a suponer que la oposición ganó este gallito y venció al gobierno 7-1, como tú decías, en una derrota apabullante. Bueno, entonces quiere decir que la oposición puede gobernar entonces. Y por lo tanto, sin quererlo y sin pretenderlo, se echa un saco encima que tal vez no le convenga cargar, que es el saco de proponer soluciones en esta situación tan compleja que vive el país. Y por supuesto que la solución no es el 10%, porque sigamos, sigamos el hilo de las conversaciones que hemos traído hasta aquí, es la solución más neoliberal que yo he visto, Claro que sí. cuando en realidad con la plata de cada uno de los chilenos se resuelven los problemas públicos, ¿cierto? Pero bueno, dijimos y advertimos que estamos en la época de las imposturas, y esto sin duda es una impostura. Por lo tanto, yo, para cerrar este punto, Patricio, creo que la derrota de Piñera abre una enorme responsabilidad para la oposición. Y la responsabilidad es, bueno, aparte de subvencionar o aparte de apoyar que yo, que tú, que todos ustedes puedan retirar su platita con la que no vas a contar en el futuro porque ni uno, ni el otro, ni todos los que apoyaron esta moción pueden garantizar que van a poder de algún modo reponer estos fondos en el futuro. O sea, ni siquiera hoy día nos pueden garantizar eh, un sistema de pensiones como la gente, y menos de hablar de reponer nuestros fondos. Así que yo creo que en esta pasada todos perdimos, pero todos salimos ganadores, salvo el gobierno. Y sin duda es el gran perdedor. Yo creo, Alejandro, que hay un tema, bueno, hay muchos temas de análisis, pero yo quiero llevarte al tema de la estrategia política. Desde el punto de vista de la estrategia política hemos visto cómo muchos reconocidos políticos de derecha, de alguna forma, se han desmarcado de la figura presidencial. Por ejemplo, Iván Moreira, un evangélico converso, un hombre temeroso del juicio de Dios, terminó apoyando los 3 retiros del 10%. Mario Desbordes practica una derecha social. Ignacio Briones, el ex ministro de Hacienda, abraza como hueso santo el neoliberalismo. Lavín y Matei toman palco como viendo esa famosa película Hombre Muerto Caminando. Sebastián Sichel tiene una fe por estos días con el empresariado, que lo ve como el mesías de la nueva realidad. Manolo Sandón está a la guaite como hombre de campo, y José Antonio Caz está saliendo del impacto de haber tenido coronavirus. Pero está instalada la sensación, por lo menos en el mundo político y en la ciudadanía,
que la derecha debe hacer un sacrificio, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Ofrecer a Piñera a los dioses del electorado, como ocurría en la antigua cultura, ¿no? Se ofrecen sacrificios. Ofrecer a los dioses, Piñera, si quieren tener algo de posibilidad de gobernabilidad y chance en las municipales y constituyentes y presidenciales, ¿tú crees que va a ocurrir eso con la figura política de Piñera? Bueno, sin duda se necesita para exorcizar esta situación un chivo expiatorio y probablemente eh, el chivo va a ser eh, la existencia de un gobierno conservado en alcanfor durante los meses que le restan, es decir, un cuerpo sin alma, eh, una musculatura sin voluntad, algo que nos permita resolver otro gran problema que se ha creado, porque la discusión hoy día es qué tan lejos podemos ir los demócratas en torno a agudizar esta crisis. De algún modo, si cae el gobierno Piñera, que es algo que muchos olfatean y muchos disfrutarían que ocurriera, finalmente la que pierde y la que perdería es la democracia. Porque, Pues sí, sí. porque eso de algún modo instala una nueva época que, que sería eventualmente la época en que los presidentes no logran ni siquiera terminar su mandato. Hace una década teníamos la disyuntiva si los presidentes lograban terminar con más o menos de un 35% de popularidad sus mandatos, que era como la meta a superar, pero hoy día simplemente se abrió el escenario en que no se puede terminar el mandato. Y yo creo que, de hecho, en los días que recién pasaron, los pensadores más, más responsables de los diferentes partidos políticos hicieron esta conversación y, y de algún modo se instaló la idea en la oposición de que no se puede, en esto de tener un chivo expiatorio, sacrificar la institucionalidad presidencial. Y por lo tanto probablemente la figura de Piñera sea la figura de un presidente absolutamente aislado, absolutamente solo en la moneda, esperando por el reseteo que inminentemente ha de venir de manos de la Asamblea Constituyente y de la próxima elección presidencial. O sea que finalmente lo que planteaba esta mordaz Pamela Giles en el fondo era que efectivamente el gobierno de Piñera se terminó de facto, de que va a estar decorativamente en la moneda como pintado. Pero yo quiero llevarte a una reflexión un poco más, porque yo quiero aprovechar, digamos, tu expertise política, porque claro, en el primer gobierno de Piñera, que fue el primer gobierno de derecha, además, después de años de dictadura militar de Pinochet, fue un gobierno con problemas normales, incluso las piñericosas que todo el mundo recuerda, daban un tinte de humor al mandatario. Se Pero en recuerdan el incluso con alegría. claro, pero en el segundo gobierno, lo que refrenda además que las segundas partes, que está comprobado científicamente, las segundas partes nunca fueron buenas. Piñera se desinfla, ya no hace reír con sus piñericosas, sino que genera reacciones negativas en la sociedad. Pero lo que yo te quiero plantear es lo siguiente. Hemos visto que está de alguna manera cuestionado, tambaleando el modelo presidencialista extremo que nosotros tenemos, y está emergiendo de alguna manera, tú lo mencionaste recién al inicio, eh, como una nueva impronta el poder legislativo, el Parlamento. ¿Crees tú que el modelo presidencialista, digamos, como ha funcionado hasta el momento en Chile a lo largo de toda la historia del siglo XXI, eh, colapsó ya o hay que reformarlo? ¿Y tú ves viabilidad al modelo parlamentarista después de todo lo que nosotros conocemos de la historia parlamentaria acá en nuestro país, sobre todo del siglo XIX? ¿Cómo vislumbras tú del modelo a seguir a futuro a partir de esta crisis política que ha generado el gobierno de Piñera? Bueno, estamos en una encrucijada porque lo que definitivamente ocurre, estimado Patricio, es que efectivamente el modelo presidencialista que veíamos las semanas anteriores es más bien un remedio de la época colonial, de la organización
realista de la sociedad, en términos que había un rey, una figura máxima, un virrey, un gobernador, esta estructura autoritaria propia de las élites y de las élites excelentes, evidentemente se acaba. Y se acaba no porque en sí mismo no sea eficiente, sino que se acaba porque el país se modernizó. O sea, la vida en Chile no transcurre ni ocurre necesariamente por estar nosotros vinculados a una de estas élites. Como decían los vecinos, y lo comenzaron a decir hace mucho tiempo, unos 15 años atrás, yo el día lunes después de la elección me tengo que ir a trabajar igual, la vida no va a cambiar para mí demasiado, y me las arreglaré como pueda. Entonces, pero esa autonomía de las personas, ese momento en que la persona no compromete su subjetividad, para decirlo en palabras más simples, sus lealtades son de 8 a 16 horas, de 8 a 18 horas en el mundo laboral, pero el resto del tiempo es mío y yo lo administro como quiero y creo, sueño y aspiro a lo que quiera en ese tiempo. Es decir, los chilenos con la modernización empezamos a ser dueños de nuestra subjetividad. Y eso es la modernización y por lo tanto el modelo presidencial de este buen rey democrático que va a resolver las cosas por nosotros, de verdad que está un poquito obsoleto, pero, y aquí viene la mala noticia, la buena noticia es que nos modernizamos consiguiendo una cierta independencia individual, que cada día se acentúa más y la pelea es por ser cada vez más independiente en ese sentido, más libre, ¿cierto? Bueno, pero convivimos en sociedad y eso significa ciertos contratos sociales. Y ese contrato social en nuestro caso implica tener una representación y el Parlamento, tal como se ha comportado en el último periodo, en las últimas décadas, diría yo, no es un dichado de confianza en términos de que esa representatividad sea sabia y sea próspera en sí mismo. Entonces, ok, constatamos el término de un modelo presidencialista que se agota por el cambio cultural, por el cambio generacional, pero los sucedáneos son complejos de elegir porque finalmente no han demostrado ni en el pasado ni en el presente, salvo en los países más desarrollados, pero que tienen otra, ya lo vimos, otra tradición cultural. No porque los 17 o las 16 economías más desarrolladas del mundo tengan regímenes parlamentarios, significa que para nosotros eso es lo mejor. Recuerden que nosotros estamos llenos de caudillos que se disfrazan de abuela de todos los chilenos, de el padre de todos los chilenos, del amigo de todos los chilenos, del compañero de todos los chilenos. Estamos llenos de caudillos, entonces el escenario está abierto y sin duda va a ser una discusión central en la Asamblea Constituyente, o debería serlo, si es que elegimos representantes serios. Digamos. Alejandro, lo que yo te quiero consultar en el fondo es, eh, cuando todo marcha bien en política, la derecha forma una coalición, como la que la llevó a gobernar a Piñera hace unos años atrás, pero cuando todo este mundo se desmorona, todo ese orden que es algo propio de la derecha, por lo menos en su ADN, ¿existe una derecha o varias derechas en Chile a partir de estos últimos acontecimientos que ha generado su propio gobierno? ¿Se atomizó esta derecha política? ¿Es posible ahora empezar a definir qué tipos de derechas hay en Chile y si van a ser conciliables a puerta de este proceso electoral de 2 o 3 semanas más? No, yo no sé, no sería tan radical en esa apreciación porque lo que sí sabemos es que existen 20 izquierdas en Chile. Eso en eso Está documentado incluso. está documentado y los actores han sido contumaces en demostrar que están separados.
Y esta idea de que se unieron para hacerle la vida a cuadritos al presidente es solo un espejismo. La pelota estaba dando bote y había que solo chutearla. Entonces tampoco refleja ningún cambio a este otro lado. Yo creo que la derecha se va a mantener unida. Eh, porque, precisamente porque se siente amenazada. Precisamente porque siente que su, un espacio de cierta conformidad, de poder lograr que no exista una mayoría de 2/3 en la Asamblea Constituyente, hoy día sí se resquebrajó. Y por lo tanto, lo que hay que tener presente, estimado Patricio, es que la derecha es un sector de voto duro. Entonces, lo que, lo que debe ocurrir es que aparezcan ciudadanos de derecha que planteen más o menos la siguiente fórmula o formulación. Aún tenemos patria ciudadano, esa es la fórmula. Por supuesto que ya sabemos de dónde viene. Esto viene de un antiguo pipiolo que muy querido por mí, ¿es cierto? Aún tenemos patria ciudadana. Pero bueno, esa es la situación de la derecha, en el sentido de que necesita hacer un llamado al orden y a no perder la calma. Y yo creo que en eso se van a alinear o a cuadrar, como sea más cómodo, y no se van a fraccionar. A propósito de tu pregunta, pero sí, si ocurriera el peor escenario en la elección constituyente, yo creo que sí la fragmentación se va a comenzar a producir. O sea, eso, bueno, conversábamos antes del programa, una palabra muy bonita que por estos días se utiliza mucho, sobre todo en crisis emocionales, que es el tema de la resiliencia, o la entereza, o esa capacidad que tenemos las personas de poder adaptarnos a situaciones adversas y lograr resultados positivos. Entonces, yo me preguntaba antes de este programa, y te lo pregunto a ti también, nuestra derecha política, lo que conocemos en sus virtudes y debilidades, ¿tiene resiliencia política como para aguantar este chaparrón que de alguna manera, a pesar de tener un voto duro y una cantidad no menor de electores, que así se ha demostrado, pero tiene resiliencia política la derecha política en este momento como para enfrentar un chaparrón tan fuerte como que la gente haya dejado de creer en un gobierno que prometió muchas cosas y que finalmente no logró nada? Yo creo que sí, porque finalmente los dos gobiernos de Piñera fueron una rareza histórica. Si Sí, uno lo mira bien, fueron una excepción, y una excepción que se produjo gracias a la manera absolutamente desbocada con que se condujeron los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría, y su relación con la oposición, no con la oposición, con los posibles socios de ese entonces. O sea, estos gobiernos de derecha surgieron fundamentalmente porque los otros gobiernos demostraron ser absolutamente poco confiables en términos de expectativas, ¿cierto? Suena duro decirlo, yo en eso ni siquiera me estoy desmarcando. Siempre fui muy crítico de lo que se hacía en la concertación. Incluso hay unos artículos que hoy día recuerdo y que hay que desempolvar, porque esto que estamos viviendo hoy día, de algún modo ya era previsible hace 5, 8 años atrás. O mira. sea, si revisásemos esos artículos, recuerdo muy bien que se llama Sic Transit Gloria Mundi, que está por ahí en internet, que escribí hace por lo menos 6 años atrás. Este escenario estaba cantado. O sea, el arte de hacer las cosas mal. ¿Por qué las cosas se hacen mal? ¿Por qué vas al tribunal pensando que vas a ganar y pierdes 7-0? Eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación. Pero el presente que vivimos y que gozamos y que disfrutamos, se jugó todo en el pasado. O sea, y eso de algún modo está. Yo creo que la derecha sí tiene capacidad de recuperarse, eh,
porque entre otras cosas esto para ellos era un verano de San Juan, una linda oportunidad que la vida le dio gracias a la impericia de otros, pero en el fondo la vocación es conservar. Y todos saben que el atrincherarse y defenderse siempre es una muy buena forma de atacar. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido, eh, lo que le queda a la derecha chilena en estos 15 días es asegurar su tercio en la Asamblea Constituyente. Las campañas, y ya para ir cerrando, estimado Patricio, las campañas se diluyeron en este portal límbico en el que entramos en las últimas 3 semanas. Estaban absolutamente desinfladas. Tú decías que eh, la gente ya se había gastado hasta los últimos cartuchos en la, en la, en la refriega, ¿cierto? Claro, sí. El 10% va a llegar muy tarde para darle un alivio a la inversión, o para inyectarle más energía financiera a las campañas, pero más de algunos se van a encalillar con su 10% para quemar los últimos cartuchos en estas 2 semanas que quedan. Alejandro, yo sé que nos quedan pocos minutos, pero no quisiera terminar el programa sin antes preguntarte dos cosas. Yo, cuando redactábamos parte de la pauta, digamos, de este programa, y lo primero que hicimos es que nos llenamos de muchas preguntas. Yo tengo dos preguntas que ojalá pudieras darle alguna vuelta y dar tu opinión. La primera es que, como reflexión, si fue la porfía de Piñera y su rasgo especulador lo que puso finalmente en jaque a la derecha política. Y la segunda pregunta que te planteo es si, y esto a raíz de que tú eres una persona que tiene una experticia política, en este momento, ¿qué negocian por estos días los partidos políticos de izquierda con la derecha en esta crisis que se ha generado? No sé si gobernabilidad, pero sí de alguna manera que está afectando la conducción de la presidencia de la República y que todavía quedan bastantes meses como para que termine su mandato constitucional. ¿Se está negociando algo por estos días entre los partidos políticos de la centroizquierda con la derecha para salir airoso en esta crisis? Y Muy lo bien. primero que te preguntaba, ¿lo traicionó al presidente Piñera esa porfía y ese rasgo especulador que forma parte de su, eh, digamos, historia, digamos, eh, económica y personal y profesional? O sea, sin duda al presidente Piñera lo ha traicionado, lo que ha traicionado a toda la élite política, de derecha, de centro y de izquierda. Y es la soberbia reforzada por círculos absolutamente obsecuentes, muy poco capaces políticamente, pero muy eh, barreros Mm, y, y buenos para aplaudir, gesticular, ¿es cierto? Y crear esta sensación de, de adoración en torno a los líderes que deben conducir el mundo terrenal, como si de santidades se tratara. Entonces, eso es lo que terminó hundiendo a la política de estas 3 décadas, esta poca capacidad para aceptar la crítica como una herramienta de corrección. mm, Y Piñera terminó rodeándose de gente que solo le dice que lo hace maravillosamente bien y que no tiene la suficiente fortaleza para decirle que lo está haciendo mal. Lo mismo que le ocurrió a muchos de los líderes de la propia nueva mayoría y lo que le está ocurriendo a los líderes de la izquierda hoy día, que prácticamente son microempresas familiares de gestión política. Entonces, ahí los asesores, hay que ver la lista de quiénes asesoran o quiénes son los delfines de quién para darse cuenta que es la endogamia absoluta. Bueno, en ese sentido, decir, terminar con esto, estimado Patricio, que sin duda esto le habría pasado a cualquier otro líder. Tal vez
las anécdotas, tal vez las circunstancias específicas se habrían escrito de otra manera, no habría sido el 10%, pero habría sido cualquier otra cosa que habría terminado llamándose Gate, ¿cierto? Un caso Gate cualquiera, pero habría pasado. Así que, estimado Patricio, tenemos que despedirnos, decir que Sí, la situación está muy interesante. La muy Asamblea interesante todo, sí. Constituyente está, de algún modo, como si fuera un campo gravitacional muy fuerte, está levantando, o más bien disolviendo el piso de todo lo que está a su alrededor. Así que a mantenerse tranquilos que pronto vamos a tener el primer desenlace de este proceso. Que estén muy Aún bien. tenemos patria ciudadana, como dice. Gracias, Patricio. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien.